Bienvenidos a Hipocafeinemia, un blog hecho podcast para la Boruca TV. Soy Sandra Barrón y estoy muy contenta de poder recibirlos en este nuevo episodio. Les pido por favor que no se olviden de seguir las redes sociales de la Boruca TV y también seguir mis redes sociales. Estoy en X como @sabnight. Bueno, el día de hoy, en este capítulo, vamos a hablarles sobre un tema que sigue relacionado con la ecología y el medio ambiente. En esta ocasión vamos a hablar sobre los bosques. ¿Qué son? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto pasa con los bosques? Y el medio ambiente, obviamente. El día de hoy nos está acompañando un experto en ingeniero agrónomo forestal, Luis Sancho, al cual le quiero dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, muchas gracias, Sandra, y bueno, muchas gracias a la Boruca TV por pensar que para este podcast, aquello que uno ha ido recogiendo de experiencia durante su trabajo profesional, puede servir para difundir temas que son de interés para la gente que está sensibilizada y aquellos que no, para que lo vayan haciendo. Para que empecemos a hacer conciencia. Pero antes de abordar justamente este tema forestal, quería preguntarte, ¿te gusta el café? Me encanta el café. ¿Cuál es tu café favorito? Sí, yo, bueno, estoy un poquito más reducido en el consumo de café porque aún no van pasando los años, pero el espresso italiano es el sumum para mí. Sí, es como el shot de la mañana darle todo el día. Y cuando por diversas causas he tenido que estar en Italia por formación y cursos, etcétera, al principio me excedía mucho porque era muy, muy delicioso tomarse 2, 3, 4, 5, pero después a la noche se notaba. Sí, ya llegaba como la consecuencia de, sí. Exactamente. Pero es que estaba tan bueno. El espresso italiano, número 1 en la lista. Dice un dicho, lo bailado, ¿quién te lo quita? Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias por estar acompañándonos en este segundo episodio. Gracias de verdad por haberte tomado el tiempo. Y Luis, me gustaría primero, antes de abordar justamente ese tema de lo forestal, que nos platicaras un poco de ti. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Obviamente no eres mexicano, eres un experto uruguayo que vino aquí con nosotros. Bueno, sí, soy ingeniero agrónomo forestal, como tú decías, formado en la Universidad de la República, la Universidad Pública del Uruguay. Ya hace 40 años egresado de esa carrera, y después, bueno, en diversos temas siempre relacionados con lo forestal y también con lo ambiental, y bueno, entre todas las vueltas que tiene la vida y la experiencia, hace ya casi unos 20 años que, retomando el contacto con colegas y amigos que habíamos hecho cursos de especialización en Italia, empecé a desarrollar una actividad también aquí, profesional, relacionada con proyectos forestales, ambientales, y bueno, he visitado por suerte diversos lugares del mundo, bueno, y en Uruguay también trabajando sobre el tema forestal, que ahora charlaremos sobre el tema bosques, plantaciones forestales. Sí, algunas definiciones también que de repente creo que las tenemos como perdidas. Bueno, en principio la definición de bosque es una definición compleja. Okay, en realidad, muchos países cuando hacen sus leyes forestales, uno de los grandes problemas que tienen es definir bosque. Okay. Pero en líneas generales, y para que sea más de difusión y para que la gente entienda, normalmente uno considera un bosque, y está correcto, un ecosistema donde predomina el elemento arbóreo, es decir, el árbol como principal componente, pero hay que entender que eso no es lo único y que normalmente los bosques, según la ubicación geográfica que tengan, la altitud, el clima en el cual se desarrollan, pueden tener muchísimos más componentes que tienen que ver con otra flora, otra fauna, y en algunos casos un componente esencial que es el suelo y toda la microfauna que se forma a partir de la presencia del bosque y no de otras formaciones vegetales. Por lo tanto, el concepto es amplio, uno puede decir es donde predomina el elemento arbóreo, pero hay que pensar en que hay diversas y una gran diversidad de los bosques fríos, la tundra, la selva tropical, que es, lo que es más popular en el mundo cuando uno habla, o si no, se imagina los bosques esos todos de coníferas de Estados Unidos y de Europa, que en realidad son bosques todos porque todos tienen como el principal elemento el árbol, pero sin duda con una gran variabilidad de acuerdo al clima, a la geografía, a la topografía, etcétera. Bueno, en ese sentido, México es uno de los países que tiene mayor biodiversidad, ¿no? Diferentes climas, diferentes aspectos. Entonces, los bosques en México, ¿cuáles son? ¿Cómo son entonces? Los bosques exactamente en México son muy diversos. No soy un experto en bosques mexicanos, así que no voy a empezar a hablar sobre los distintos biomas, pero bueno,
digo, cualquier persona que viva en este país y recorra el árido norte, ¿no? Uh-huh. Y todo, hasta las regiones tropicales y las regiones de montaña, es decir, hay una serie de biomas y de composiciones vegetales diferentes y obviamente, como tú decías, un país que tiene una riqueza muy importante en biodiversidad, que como ya digo, no es solo el elemento arbóreo principal del bosque, sino también es todo lo que lo rodea en cuanto a otras especies vegetales, animales, microfauna. Por lo tanto, digo, sí, sin duda que México es un país que junto con otros países de Latinoamérica tiene una gran biodiversidad, tanto en materia de árboles como en materia de otros componentes del bosque, ¿no? Ok, pero justamente cuando empezaste con esta definición de bosque, dijiste bioma. Hay como mucha gente habla de bioma, pero en realidad no sabemos exactamente. Claro, en realidad te estás refiriendo a, digamos, la composición que se determina entre clima, ajá, ubicación geográfica, que es parte de ello, topografía, es decir, y ahí se conforma el conjunto y el conglomerado de especies, tanto de origen vegetal como animal, que van conformando, digamos, las diferentes. Por eso puse el ejemplo, el bosque típico de coníferas que uno se imagina del norte de Europa, ajá, ¿no? A la selva tropical o a bosques secos, áridos, donde hay, digamos, los elementos arbóreos existen, pero, digamos, están, no son el elemento, digamos, que puedan ser el elemento principal, existen otros elementos totalmente diferentes desde ese punto de vista, ¿no? O sea que hay ahí una composición, como yo decía, para hacerlo más popular y más la difusión, de que lo importante es considerar que dependen de la región del mundo en el cual se desarrollan y depende, eso es un componente climático, pero también hay componentes propios de la topografía, la altitud, etcétera. Como para tener algún panorama bien general de lo que sería, digamos, hablar de bosques, uh-huh, que es que después se concentra, cuando hablemos del tema cambio climático y la influencia de los bosques, en temas que son comunes a todas esas formaciones, porque en realidad todas tienen un papel, un rol muy importante a jugar en lo que tiene que ver con todo este fenómeno que estamos hablando del cambio climático, los procesos de calentamiento global, etcétera, porque el bosque, aún siendo diferente, los bosques siendo diferentes, tienen un rol fundamental que es el de la fijación de carbono, y por lo tanto creo que por ahí podemos, ante la diversidad, encontramos el elemento común que tiene que ver con esto del cambio climático y calentamiento global. Ok, antes de empezar como a hablar más de profundo, quería preguntarte, ¿por qué te interesaste en los bosques? Bueno, es una anécdota interesante porque Uruguay no es un país muy boscoso. Exactamente, por eso, o sea... Uruguay es un país predominantemente de praderas. Uh-huh. Pero bueno, para ser sincero, fue porque vi en la televisión un documental canadiense y me pareció interesantísimo el tema de los bosques, y desde ahí para adelante, que sería quinto año de escuela, sexto de escuela, decidí que iba a ser forestal y bueno, lo cumplí. Y no me arrepiento para nada, ¿no? Es un tema que me resultó apasionante cuando hice la carrera y después en el desarrollo profesional. Wow. Sí, es que no es lo mismo porque, por ejemplo, sí, o sea, si te pregunto México es mucho más grande y los bosques, todo el asunto, pero Uruguay... Uruguay no tiene más, aunque tiene bosque nativo y tiene masas importantes, después hablaremos del tema de las plantaciones forestales y sus diferencias, ese proceso lo ha tenido ahora de crecimiento en los últimos 20 años, 30 años, pero sí que en realidad predominantemente cuando uno pensaba en la carrera de ingeniería agronómica y en sus orientaciones, ajá, la mayoría de la gente elegía la agrícola ganadera, porque obviamente es un país donde predomina la ganadería y la agricultura en segundo lugar, incluso la granjera, que es toda la producción de hortalizas, frutas y pequeños animales, frente a la forestal, que siempre éramos un núcleo muy reducido las generaciones, cuando en mi época, allá por los 80, desarrollé la orientación. Pero, o sea, en el área forestal, pues poco a poco ha ido como creciendo y siendo mucho más llamativo, ¿no? En ese sentido de que justamente empezando a hablar como en el sentido del calentamiento global, la deforestación, o sea, el peligro en extinción que se han tenido los bosques, ¿no? Sí, a ver, vayamos un poquito más atrás. Pensemos en el bosque o los bosques y los humanos, ¿no? O sea, y desde que alguien primero agarró una rama para pegarle un bichito para poder comerlo, hasta que después hizo el fuego y ajá, para eso utilizó leña. Claro. Pensemos, por ejemplo, en las grandes construcciones de madera de determinadas épocas en determinados países.
Pensemos en que lo siguen ocupando. Por supuesto, eso no ha cambiado en muchos países. Pensemos en los palos de los barcos, claro, que eran árboles, árboles enteros. Transformados. Transformados. Y bueno, y pensemos en las diversas situaciones de poblaciones, comunidades que vivían en el bosque y del bosque. Es decir, que la historia de los bosques hoy la estamos viendo y sufriendo en algunos casos por algunos fenómenos que no son deseables, pero en realidad la historia del hombre y el bosque es una historia sumamente antigua, casi que empieza con el propio surgimiento del hombre en el mundo, y por lo tanto el relacionamiento ha sido amigable y no tan amigable. Ha tenido digamos, comunidades que han hecho un uso racional, sustentable, o sostenible, mejor dicho, en estos momentos, a momentos en los que se ha hecho grandes deforestaciones, por ejemplo, para la construcción. Sí. En algunas oportunidades que hemos visitado en Estados Unidos, estados que están súper arbolados y que tú los ves, primero te cuentan que primero para construir todo lo que fue la primera construcción, cuando la colonización, etcétera, se devastaron los bosques. Es decir, siempre ha habido esa relación entre el bosque entre los bosques y el hombre, tal vez como con ninguna otra conformación vegetal, y bueno, y a medida que han ido pasando los siglos se ha tomado conciencia del valor de los bosques, no solo por el uso, sino también por otros roles que cumplen en los ciclos naturales, donde específicamente, y yendo al tema concreto, tienen mucho que ver con este fenómeno a favor, según se utilicen, o en contra, según también cómo se utilicen, con el tema del calentamiento global y el cambio climático. Ok, el calentamiento global ha salido mucho a flote, justamente, casi lo ponen como sinónimo, ¿no? O sea, la deforestación del bosque, de donde los changuitos, no sé qué, y el calentamiento global. Una es consecuencia de la otra. Es cierto, en este caso, la destrucción de la deforestación es consecuencia de, o es una parte de. Es una parte, pero es una parte importante. Primero pensemos un poco cómo surge todo este tema del calentamiento global, hagamos un pequeño paneo de la historia de este proceso, cuando se empieza a detectar, digamos, ese fenómeno a nivel de estudios científicos, y se comienza a ver las diferentes acciones que ha tomado la civilización, el hombre, y qué efecto tienen sobre ese fenómeno detectado, de que se estaba produciendo un calentamiento de la atmósfera. 1990 con Río, en 1992 con Río y todos los procesos que le siguieron, se empezó a ver justamente las componentes que tenían que ver, con mucha menos capacidad, o sea, mucho menos bagaje de conocimiento científico que el que hoy tenemos al respecto. Igual no olvidemos, y lo podemos hablar durante el transcurso de la charla, si hay tiempo, de que hay gente que aún sigue manteniendo de que no es cierto el proceso de calentamiento global, y aún a niveles gubernamentales, a niveles científicos, pero hay ya un consenso internacional de que es un fenómeno probado que existe. Y en ese proceso que partió de Ecorrío 92, van surgiendo las diferentes áreas que tienen que ver con, ahí surgen las tres convenciones, que son la de la Convención Marco del Cambio Climático, y surgen los temas de deforestación, desertificación y pérdida de biodiversidad. Entonces, en ese proceso, y para entrar al tema de los bosques, hay un componente muy importante que los estudia, que es todo lo que tiene que ver con la Convención Marco del Cambio Climático. Ahí se empiezan a ver los componentes, qué está influyendo sobre el cambio climático. Hay un componente muy importante que es lo antrópico, que tiene que ver con la producción industrial y la emisión de gases a partir de esa producción industrial, y el consumo de energía, cómo se produce la energía que consume el ser humano. Y ahí tenemos el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la producción de carbón y la propia producción industrial y el transporte de todos esos productos que surgen de esa producción. Es una cadena, ¿no? Final del día. Y después el otro elemento tiene que ver con que el crecimiento de determinadas producciones va atentando contra el bosque.
esas fronteras agrícola y ganadera, que son las que normalmente se desarrollan en muchos países, van generando una deforestación, una reducción del bosque o una baja en la calidad del bosque, porque a veces no es solo deforestar al 100%, o sea, es eliminar las especies más valiosas porque tienen un valor comercial y se degradan los bosques y por lo tanto van perdiendo esas funciones que decíamos al principio que conforman el grupo, digamos, de todos los elementos que conforman el ecosistema o bosque. La degradación del suelo es muy claro a nivel de bosques tropicales, donde los suelos son muy frágiles, pero tienen una gran cantidad y contenido de carbono y son grandes fijadores. Pero el hecho de eliminar especies hace que ese otro elemento también sufra impacto y por lo tanto el efecto sobre la fijación es el que vemos reflejado en el incremento de los gases de efecto invernadero. Porque rompes un ciclo, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, creo que a todos en la escuela nos enseñaron que las plantas fotosintetizan y por lo tanto fijan anhídrido carbónico, por lo tanto ahí está el papel que se le llama de sumidero, es decir, capturan y lo transforman en carbono, que es el que forma la madera y los diferentes elementos, pero que también, como decíamos, en el suelo hace una fijación muy importante, por ejemplo, de todo lo que es la turba y los materiales orgánicos que hay en determinados tipos de bosques. Entonces, allí se detecta, y tú decías la pregunta, bueno, ¿qué pasa en eso? Bueno, ahí tenemos un problema. Hay deforestación, eso es un efecto directo. O sea, al disminuir la cantidad de bosques, disminuye la potencialidad de sumidero que tienen esos bosques y además también la degradación o el uso energético de esos bosques, que muchas veces tiene componentes relacionados con la vida de la gente en los bosques. No olvidemos al hombre primitivo que descubrió el fuego y quemaba sus palitos. Pero bueno, eso trasladado a muchísimos más millones de personas y muchísimas condiciones que se van intensificando de uso, provocan también esa degradación que es la que hoy está afectando y tiene mucho que ver, si bien no es el componente principal, porque la emisión industrial y del transporte sigue siendo la contaminación la más importante, de todas maneras es un efecto doblemente negativo. Se disminuye el área, hay menos fijación y por lo tanto hay lógicamente un fenómeno de que la otra producción no tiene dónde, digamos, ser capturada a nivel de lo que los bosques realizan como parte de su proceso biológico. Entonces, a esto, ¿cuál es el verdadero peligro? O sea, ¿cómo explicarlo? ¿A qué verdadero peligro enfrentan los bosques? O sea, con esta sociedad actual, porque, pues bueno, o sea, todos sabemos que todos necesitamos de los recursos. Y los recursos hacen, bueno, en este caso los bosques hacen de todo. La madera está en todas partes. Entonces, bueno, pero ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el verdadero peligro? El verdadero peligro es Bueno, hablando de eso, retrotrayéndonos esa historia de que empezó en el 94, en el caso de la Convención Marco y los sucesivos estudios, y la creación de las conferencias de las partes, las COP, que se vienen haciendo desde esa época anualmente, el tema del rol de los bosques y el peligro que corren los bosques ha sido un tema de intenso debate. El intenso debate viene por dos temas. Uno es ver realmente el rol que tienen los bosques, comprenderlo plenamente, que eso fue una etapa que se fue cumpliendo. Luego definir que a efectos de la mitigación, de la emisión, incluso también de la adaptabilidad, que podemos hablar después con respecto a los fenómenos climáticos adversos, tiene el bosque, y finalmente medir ese proceso y ver efectivamente cuál es el impacto que existe entre la deforestación, que es claro, y efectivamente qué efecto tiene sobre el calentamiento global. Es decir, medir es uno de los más grandes problemas que ha tenido el tema, eso de la pregunta que tú me hacías, bueno, ¿cuál es el daño que se está causando? Bueno, en principio, uno de los grandes problemas y que ha sido superado y a veces ha sido motivo de grandes discusiones es, bueno, en realidad el hecho de los bosques, ¿cuánto capturan los bosques? ¿Cuál es su capacidad de captura? ¿Cuánto afecta una deforestación, no solo por la pérdida de superficie, sino también por la pérdida del ecosistema? Y bueno, eso ha sido un trabajo que en las diferentes COP, las COP más famosas, Kioto,
Acuerdo de París y la reciente del año pasado de Glasgow, tomaron muy en cuenta todo eso y los ajustes de esa medición también determinan ese daño. El daño está claro por la pérdida de superficie de sumidero, eso es claro, pero también hay otros efectos que a veces no se ven reflejados en las cuentas nacionales de degradación del bosque, que puede ser por uso intensivo de lo más valioso del bosque y sus consecuencias secundarias, o incluso por la invasión de especies exóticas invasoras, que cambian todo lo que es el ecosistema bosque tal cual estaba naturalmente y que hace que las funciones de captación, es decir, no alcanza que haya árboles solo para ser sumidero. De hecho, es así que lo son, pero hay todo un ecosistema que puede ser que en realidad el balance te dé negativo, por degradación o por invasión de exóticas invasoras. Es decir, que el daño es claro, tiene que ver con la pérdida de sumidero y con la pérdida de calidad de ese sumidero. Lo que a veces es difícil la mensura porque a veces, incluso con razones, con motivos no muy buenos, se han hecho manejos de las mensuras para que, dé un poco mejor o un poco peor, o favorecer determinadas cosas que podemos hablar después, que es cambiar, compensar, ¿no? Los certificados, ¿no? Es decir, yo contamino acá con mis fábricas, mi emisión, pero planto bosques. Y ahí viene también ese problema de que a veces se puede sobredimensionar ese efecto de plantar bosques. Es lo que te iba a preguntar, plantar bosques. ¿Qué bosques estás plantando? Bueno. ¿Están adaptados para ese suelo? Ese es un tema de sumo debate y nunca, yo diría que hay, siempre hay muchas opiniones. A ver, todo depende esa plantación forestal y ahí voy a hacer un poco para diferenciarlas bien, ¿no? Es decir, un bosque tiene claramente determinadas características y una plantación forestal tiene otras características. Incluso, y ahí es una opinión personal, cuando decido plantar especies nativas. Porque, es decir, las especies nativas tienen todos ciclos regenerativos, cuando se pierden aparecen primero unas especies y muchas veces se plantea una plantación. No, pero esto va a ser un bosque porque lo vamos a hacer con especies nativas. Claro, depende cómo las haga, en qué momento, cuál elija, porque hay una secuencia natural que debo respetar, y no hacer una plantación con una especie, monoespecie nativa, tampoco es un bosque. Puede llegar a regenerarse un bosque, pero ahí es muy complejo. La plantación forestal es tomar especies que pueden ser nativas o exóticas, en general son exóticas porque tienen un objetivo productivo, y plantarlas. El tema también es qué sustituyo cuando planto esa plantación. Está clarísimo que si yo corto un bosque nativo para plantar una plantación, el efecto es negativo. Absolutamente claro. Porque en realidad estoy sustituyendo un ecosistema que está en equilibrio, que tiene determinadas condiciones y que seguramente es mejor sumidero que la plantación. Estás poniendo ahorita. Puedo sustituir otro ecosistema que exista, por ejemplo, pradera natural, bien caso típico de Uruguay. Y ahí hay un debate, porque yo puedo lograr una buena mixtura entre los dos sistemas, porque esa pradera natural que existe, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, está usada para producción, por ejemplo, ganadera. Entonces, la posibilidad de integrar esa forestación o plantación forestal puede llegar a tener un efecto positivo. De hecho, en Uruguay, en la contribución determinada y en todos los balances que se presentan, que tienen un estándar que la Convención Marco va dando a los países para mejorar y equilibrar que los números sean comparables entre países, en nuestro país el efecto de las plantaciones forestales está marcado, como en otros países, como un efecto beneficioso para el balance de gases de efecto invernadero. Es decir, nosotros tenemos en los últimos 30 años, motivado por una política forestal de incentivo, crecimos en 1 millón de hectáreas plantadas. Ese 1 millón de hectáreas para la Convención Marco y los estándares internacionales son considerados positivos y van en nuestro balance más. Por supuesto, también se valora cómo está el bosque nativo, que también ha crecido porque ha sufrido menos presión para determinados usos, ese también es positivo. Y también está ahora, que lo podemos hablar después, el tema de la integración ganadería, forestación, por todo el tema de la huella
de carbono de la carne y una gran crítica que existe dentro de eso. Pero para terminar, digamos que estamos hablando de bosque, nos vamos por las ramas. Sí. Exacto, no. Pero para concentrarlo, sin duda hay diferencias. Hay diferencias, pero en general uno también tiene que ver hacia dónde va esa plantación forestal. No es lo mismo hacer una plantación pensando en la producción de celulosa, turnos cortos, que hacer una plantación pensando en construcción, en muebles, donde ahí la huella de carbono del producto, inclusive pensándolo todavía más cuando es construcción en base a madera, es positiva para el tema de emisiones, porque evidentemente emite mucho menos construir una casa en madera que construir una casa con ladrillo, cemento, hierro, acero, etc. Sí, es una diferencia inmobiliaria muy, muy marcada dentro de los países del norte, como Estados Unidos, Canadá, que están construidas casi todas con madera, ¿no? Y que los cambios ahí son mucho más fáciles que del lado de Latinoamérica. Totalmente. Eso te lo digo porque en Uruguay, que ha crecido mucho la plantación forestal con objetivo industrial, el tema todavía de la construcción de madera es un tema mirado raro. Sí. O sea, como, tal vez estamos muy condicionados por los 3 chanchitos, ¿no? Que el chanchito que la hizo en madera, ¿no? Sopló el lobo y le tiró la casita, y al que la hizo en ladrillo no pudo entrar. Pero bueno, todo eso es un tema también de cambio cultural, es verdad, ¿no? Pero bueno, también hay que verlo del lado del cambio climático, que esa producción hecha en base a una plantación forestal, que va a terminar en un producto que es un mueble o una casa, seguramente va a tener un efecto mucho más benéfico desde el punto de vista de la captación de gases que plantaciones de más corto ciclo, que si bien pueden reponerse a posteriori, sufren periodos donde no hay, mientras desarrollan todo el periodo de cosecha, reforestación y crecimiento. Pero está claro que a nivel de las convenciones internacionales, el hecho de hacer plantaciones que no sustituyan otros, no hagan un cambio del uso del suelo, que sea, digamos, estemos sacando algo que produce mejor captación o sumidero, están consideradas positivas también. Evidentemente. Pero con sus aristas, ¿no? También con sus aristas, y además, digo, no es solo un tema de cambio climático esto, acá hay un tema económico, acá hay temas de visión bueno, normalmente, sobre todo en la América Latina, los desarrollos forestales importantes son hechos por empresas extranjeras, y eso tiene mucho que ver con posiciones políticas, más allá y más acá de lo ambiental. Entonces, también todo esto hay que verlo en ese contexto. Y en realidad todo el cambio climático hay que verlo en ese contexto. Es decir, esto no es ni gratuito ni inocente. O sea, cada vez que hay una conferencia marco, una conferencia de los países, una COP, y los países salen contentísimos, después la aplicabilidad de lo que ahí se dice, llegaremos al 2050 con no más de 1,5 grados. Todo el mundo sale contento, pero cuando los dirigentes políticos van a sus países, se encuentran con que algunos dicen, no, pero yo no entendí muy bien, yo dije que... Otros dicen, bueno, pero no lo puedo aplicar, necesito recursos. Y los países industrializados, que son los que más emiten, muchas veces no aplican ningún recurso, ni para reducir ellos, ni para colaborar con los países que necesitan determinados desarrollos locales, económicos, para que no se intervenga el bosque y se deforeste. Bueno, que por sí los países industrializados son los que menos cooperan, o sea, son los que no firman. Exacto, en algunos casos no firman, en otros casos firman, no cumplen, en otros casos se van de las conferencias, como el caso de Estados Unidos durante la administración Trump, o que no se van, como Bolsonaro, y igual permitió que la frontera agrícola y ganadera se extendiera a costa de, aumentando lo que venía en descenso de la deforestación de la Amazonía, ¿no? Sí, lo pasó muy mal Brasil en esos años. Pero vámonos un poquito ya más a lo local. Porque por ejemplo, nosotros vivimos en la Ciudad de México, y la Ciudad de México se siente un poquito lejana, externa, como excluida de los bosques. O sea, sí escuchamos el bosque de Chapultepec, el bosque de Tlalpan, pero porque están, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas localías también simplemente el tema bosque se escucha como, sí, el bosque de hasta allá, en la lejanía del pueblo, del tal, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como gente urbana
hacernos o apropiarnos más de este tema de los bosques, porque para no hacerlo un tema externo a nosotros, porque finalmente todos dependemos de los bosques, todos dependemos de los árboles, todos dependemos de tener el oxígeno, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer este tema más bueno, cercano? a ver, primero que nada hay que entender eso que decimos de la relación hombre-bosques, que es muy antigua, pero claro, todo lo que es el proceso civilizatorio de urbanización de la vida ha hecho alejarse al hombre del bosque. Igualmente, normalmente todos tenemos ganas de correr hacia un bosque cuando tenemos vacaciones o recorrer y ver qué bonito que es, ¿no? Sí, nada más ir como a la parte exótica. Un poco verlo desde ese punto de vista paisajístico, que no está mal, son elementos también valiosos del bosque, ¿no? También está la realidad de los países y sus propias realidades de bosque, como tú dices, cuanto más alejado está un país o menos bosques tiene, es más difícil lograr esa aproximación, ¿no? Esa empatía con la que Exactamente. necesitas. Eso en general para todos los recursos naturales, porque cuando vemos correr un río, un arroyo, tampoco pensamos en todas las problemáticas que hay No, y en la Ciudad de México todos los ríos están tapados, entonces piensas que es un gran drenaje. Exactamente. Bueno, por eso digo, pero en el caso concreto que tú preguntabas del bosque, por supuesto que hay tema lo hablamos al principio, de la sensibilidad y de la transmisión, que tiene mucho que ver con las políticas y tiene mucho que ver con la formación desde la niñez. Es decir, para nadie que viva en una región, en México o en cualquier parte del mundo, que esté vinculada o a toda la comunidad al bosque, sea difícil explicarle a un niño, ¿no?, que el valor que tiene el bosque desde el punto de vista ambiental, paisajístico, incluso económico. Claro. Pero bueno, es mucho más difícil a nivel urbano. Cuando la ciudad se vuelve muy grande, muy gigante, cada vez es peor. Yo creo que la formación, desde la escolaridad, ¿no?, desde las primeras etapas de formación, de reivindicar el valor de los bosques, ya digo, desde todo punto de vista. No solo hay que mirarlo, el cambio climático. Hay un respaldo, y en este país más que como en muchos otros, pero es muy importante acá, es todo el tema de lo cultural, lo ancestral, la relación que tuvo todos los pueblos originarios con los bosques. Y creo que eso, que aquí se trabaja mucho, el tema cultura y reconocer todos los procesos de los pueblos originarios, tiene que también estar relacionado con reivindicar el rol que los bosques han tenido. Ese es un tema importante. Después, bueno, que en los programas escolares, liceales, etcétera, el bosque aparezca como un elemento, digamos, ya dándole el valor que tiene para las diferentes funciones nuestras. Y que cada vez que hay un fenómeno negativo, una inundación, una sequía, o sea, también se ve ahí qué rol cumplen los bosques cuando están y cuando no están. Y bueno, y por supuesto el trabajo de la comunidad denunciando. Sí, pero o sea, esos cambios que ocurren incluso dentro de las ciudades, ¿no? Correcto. Porque cada vez inundan más, cada vez se vuelve un caos. Sí, ahí por eso yo decía que en el caso de los bosques hay muchos efectos que tienen que ver con la mitigación, pero también mucho que ver con la adaptación, digamos, porque el bosque permite que los fenómenos climáticos adversos, que son más frecuentes, son más intensos, el bosque tenga un papel amortiguador, ¿no? Y si no está o está degradado, bueno, seguramente efectos como ese de la sequía, etcétera, se magnifiquen porque no hay capacidad para retener el agua, interceptarla, llevarla a las napas y no que solamente escurra. Es decir, y todos estos procesos creo que forman parte de eso que tú decías, de la sensibilidad de lo urbano, para reconocer el rol de los bosques y su influencia en todos los fenómenos que vivimos a diario, ¿no? Qué calor que hace, qué frío, ¿no? Que decimos, qué horrible, se inundó, no se inundó. Yo creo que eso es fundamental. Por supuesto que en todas estas cosas vuelve a lo de ingenuo o no ingenuo. Hay procesos que tienen que ver con lo económico, que muchas veces maquillan toda esta problemática porque los intereses llevan a que no se hable demasiado. A que no se vea. A que no se visualicen, exactamente. Y volviendo un poquito a la zona urbana y bosques, nosotros que vivimos en la ciudad o en áreas urbanas, ¿qué podemos hacer por este tema? ¿Qué podemos hacer por los bosques? ¿Qué tanto nos tenemos que relacionar más que...? Porque
hay un dicho, ¿no? Que dice, antes de morir, ten un hijo, escribe un libro y siembra un libro. Y siembra un árbol. Un árbol, exactamente. Entonces, bueno, no, yo creo que también eso forma parte, y hay muchos movimientos a nivel de ciudades que reivindicando el papel del bosque y aún en ciudades altamente urbanizadas, van a la recuperación de áreas donde antiguamente había árboles y ya no los hay, y los procesos a través, como yo decía, de la escuela, de los primeros años para regenerar áreas, lo que se pueda, dentro de la que la ciudad lo permita, aún sean árboles alineados o una pequeña plaza, y a partir de ahí hacer toda esa educación de qué rol juegan el árbol. Por supuesto ahí también tiene un rol las autoridades, ¿no? Con la defensa de lo que hay, que también en la ciudad tiene una importancia. O sea, una ciudad con árboles es una ciudad mucho más vivible que una ciudad devastada de árboles, ¿no? Por supuesto, porque aparte como dices, el calor y uno va y se pone la abajo del diferencia de arbolito. temperatura, ¿no? Eso es clarísimo, eso es recontra estudiado a nivel urbano, entre los países que están más arbolados por habitante, las ciudades más arboladas por habitante y las que están menos arboladas por habitante. Pero creo que esa reivindicación desde la formación, desde la transmisión cultural, creo que a nivel urbano hay que recuperar esos pequeños espacios, como de muchas otras cosas, ¿no? De la huerta, de procesos que tienen que ver con lo que era antes lo más normal, que todo el mundo plantara su arbolito para tener sombra, tuviera su huertita para producir sus alimentos. Bueno, todos esos fenómenos hay que tratar de promoverlos a nivel ciudades, desde grupos de la sociedad civil también. O sea, no solo tenemos que esperar que las autoridades hagan políticas, aunque también sin eso es difícil. Pero sí desde porque luego no comparten espacios. Bueno, entonces exacto. Tiene uno que apropiárselos. Yo creo que el de abajo arriba siempre es un fenómeno que, aún en las situaciones más adversas, tiene un impacto. Y hay que trabajarlo desde eso, desde el pequeño grupo de amigos que decide plantar, un terreno que no tiene nada, hasta, las sociedades más conformadas que trabajan sobre las autoridades locales para que se recuperen áreas verdes que están hoy totalmente... Crisis. Sí, exactamente. O basura, ¿no? Exacto. Yo creo que hay todo un trabajo de abajo arriba, que por supuesto tiene que ser respaldado por el arriba, pero yo creo que hay más sensibilidad en unos grupos políticos que en otros, sin duda, pero aquí hay que trabajarlo también desde la sociedad civil para impulsarlo, para que después veremos los resultados, ¿no? Si se puede o no se puede. Bueno, de hecho hay movimientos muy fuertes también dentro de los grupos ahora coloniales, que justamente tratan como de volver a plantar árboles, plantar áreas verdes para retomar la conciencia, ¿no? Yo creo que también ha pasado mucho esto, que hace mucho tiempo como que todo lo veía muy normal y de repente el mismo paisaje cambia. De repente se empezó a poner, de repente era verde y se podía ver el cambio de estaciones, ¿no? De repente llega primavera y que en el otoño se caían las hojas y de repente poco a poco se dejó de ver. También hay que ver que también hay una conciencia que generar en las personas en el sentido de los beneficios versus los perjuicios, porque en el caso del arbolado urbano, y me ha tocado muchas veces trabajar en esa área, hay mucha gente que lo primero dice, pero levantan las aceras, ¿no? Las banquetas. Lo rompen. Lo rompen todo y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ahí hay que ver también, primero, controlar qué especies y todo, pero siempre puede haber un beneficio, un perjuicio relativo desde ese punto de vista, o el tema con los tendidos eléctricos, el tema con los procesos de manejo, que tienen que estar muy acordes con, los diferentes tipos de colonias donde se plantan árboles. Por eso digo, es como un trabajo mancomunado, porque también a las personas que le molesta porque le rompen su banqueta, también hay que darle una respuesta. Sí. De respecto a, pero ¿qué valor tiene que en realidad tenga el árbol contra no tenerlo y que no le rompa la banqueta? Y con respecto a lo que tú decías, la temperatura, la insolación. O luego he visto también que lo que hacen es, en lugar de dejar el espacio para que crezca el árbol, le ponen cemento. Y el cemento y el árbol. Exacto. Entonces... No, por supuesto. Por eso digo que es como en ese terreno que ya llegamos, que es el de la ciudad, su habitante, la gente, ¿no? Tú y yo. Creo que ahí es muy importante la formación y la información. A los niveles macro y cambio climático también,
también. Pero en ese que es tan cotidiano, sí, en este tan cercano. En este tan cercano, es muy importante la información. Y entender que el árbol es un amigo, no un enemigo, que tiene mucho que ver con vivir mejor, porque es mucho mejor caminar por una calle que tiene sombra que la que no la tiene en verano. No puedo creer que nadie prefiera caminar por una banqueta que no tiene un árbol que por una que tiene árboles. No, y aparte el asfalto se refleja y te quema. O sea, por eso digo, más allá de cosas que hay que ir explicando, que tienen que ver con la captación de gases, que fue lo primero que hablábamos, en el cambio climático, que tiene que ver con las ciudades con alta densidad de vehículos y el rol increíblemente importante que juegan los ejemplares arbóreos y sufridísimo de captar todos esos gases emitidos y que no los recibamos nosotros directamente. Entonces, bueno, creo que también la formación, la información y la sensibilización, y bueno, y los grupos y las personas que estén interesadas, que trabajen para ello, porque evidentemente es la única manera, trabajando, de lograr resultados. Sí, yo creo que es la forma más efectiva, la comunicación entre todos, hacer más conciencia, hacer más charlas, ¿no? Sí, correcto. Pero también tratando de no abordarlas como en el sentido de obligación, porque mucha gente dice, ay, es que como si uno lo siente como obligación y no lo quiere hacer. Exacto, hay que irlo comprendiendo y por supuesto, hay que preocuparse, pero también hay que ocuparse, porque finalmente lo que buscamos es un resultado. Pero sí es verdad que es un proceso educativo, formativo e informativo. De acuerdo, pues Luis, de verdad, podemos seguir hablando de bosques. Creo que la verdad es que nunca había pensado así en los bosques, en los árboles, en el calentamiento global, y creo que la plática que hemos tenido en esta ocasión fue muy reflexiva también, o sea, te agradezco mucho, que aparte eres un experto en este sentido, tienes muchos años en esta... Muchos años seguro. Les agradezco a ustedes todo la oportunidad de intercambiar estas ideas fue muy agradable y espero que la audiencia tome algunas de estas cosas para informarse más y también para tomar acciones hacia la mejora, digamos, de las condiciones adversas. En tu opinión, ya nada más como para cerrar, ¿en dónde crees más viable que podamos informarnos o que la gente sea más fácil que pueda encontrar información para poder seguir pensando, ayudando y reforestando? Bueno, yo creo que hay organismos que tienen que ver con eso en lo público y a nivel nacional y a nivel local. No podría hablar de organizaciones de la sociedad civil porque no las conozco, pero seguramente este tipo de programas lo que hacen es despertar la curiosidad para que salgan a buscar esa información y seguramente ustedes traerán también más adelante personas más de aquí, locales, que les puedan dar, digamos, datos concretos de dónde y cuándo y dónde ir a buscar. Por supuesto, sobre el tema del cambio climático hay profusa información en Internet, pero un lugar donde está por lo menos el acuerdo internacional de más de 196 países, es la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ahí, si a alguien le interesa profundizar en el tema, seguro allí va a encontrar toda la información. Pues Luis, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos tu conocimiento y por seguir hablando de este tema que no puede quedar nada más ahí en una plática, debe de concientizarse más para todos, desde los niños hasta las personas que pues siguen respirando, porque todos necesitamos de los bosques. Finalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues a ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado en este capítulo de Epocafeinemia. Les recuerdo que también nos sigan en nuestras redes sociales de La Boruca TV. Mi cuenta de Twitter es de ahora X, es @subnight. Y por favor, déjenos sus comentarios. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren que abordemos algún tema? También estaría muy interesante poderlos escuchar y leerlos a todos. Les agradezco mucho este espacio y por favor acompáñenos en nuestro siguiente capítulo de Epocafeinemia porque ya hace falta el café.